anterior vimos la consistencia en la vida del profeta Elías y vimos también las convicciones que tenía Elías y vimos que esa convicción y esa consistencia trajo frutos preciosos. El niño es sanado, hay un milagro. La viuda conoce a Dios, confiesa, lo hace su Dios. Y Dios sigue proveyendo. Y vimos que son lecciones que la Biblia nos da, donde como cristianos, como creyentes, tenemos que ser consistentes con nuestra fe. Tenemos que ser consistentes con lo que creemos. Y tenemos que ser hombres y mujeres cristianos con convicciones que no son negociables. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, no es negociable. Allá te dicen todas las religiones son buenas, todas las religiones son falsas. Hoy vamos a ver lo contrario. Hay un solo Dios, hay un solo mediador que se llama Jesucristo. Y hay que tener esa convicción y muchas convicciones que no son negociables, donde usted tiene que pararse firmemente, creer, testificar, decir lo que la Biblia dice. Amén. Acab se encuentra con el profeta Elías. Acuérdese, Dios le dice, escóndete en el arroyo de Querib. Acab obedece y se va. Pero ahora se encuentra con Acab. Y lo primero que hace Acab es responsabilizar a Elías de todos los problemas que tenía la nación. Acuérdese que Elías había dicho, no va a llover. En el nombre de Jehová de los ejércitos, no va a llover. Y la historia dice que por 3 años y medio no llovió. Entonces Acab le dice, eres el culpable. No hay comida, ganado se está muriendo, las ovejas se están muriendo, las aves de corral se están muriendo, no hay pollo, no hay puerco, no hay tortillas, no hay frijol. Hay una situación difícil. Acab responsabiliza a Elías. Dice versículo 16 y 17 del primer libro de Reyes, capítulo 18. Dice que así que Acab fue a encontrarse con Elías, y cuando Acab vio a Elías exclamó, así que realmente eres tú el que alborota a Israel, el causante de lo que Israel está padeciendo, el culpable de que no haya alimento, que el ganado se muera, que no haya agua. Pues cuando no llueve el agua, hasta el agua potable se escasea cuando no llueve. Hoy decimos potable, ¿verdad? Vea qué interesante. Elías le respondió, versículo, yo no le he causado ningún problema a Israel, le dijo Elías. Yo no he causado ningún problema, no es mi culpa. Tú, le dice al rey Acab, tú y tu familia son los responsables porque se han negado a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal.
Qué valiente sigue siendo el profeta, ¿verdad? Qué valentía. Así respondió. Y mire versículo 18 y 19. 19. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Siempre se busca un culpable, ¿verdad? Acab dice, tú. Es como en la iglesia, ¿verdad? ¿A quién le echan la culpa a los hermanos? ¿Qué quiere decir esa sonrisa? Le echan la culpa al pastor. Siempre buscamos un culpable. Siempre buscamos un culpable. Acab dice, tú eres el culpable. Tú dijiste que no iba a llover y no ha llovido. Y todo lo que se viene cuando hay falta de lluvia, ¿verdad? Muerte, sequía, falta de cosechas, hambre, etcétera, etcétera. Ahora vea, oiga lo que le voy a decir. Tome nota, apréndalo, no le dé miedo, confía en el Señor, sea valiente. Oiga lo que le voy a decir. La fe verdadera siempre tendrá oponentes y siempre tendrá resistencia. La fe verdadera siempre tendrá oponentes y siempre tendrá resistencia. Acab resistió a la fe del profeta Elías. Pero él fue valiente, fue osado, no tuvo miedo. La fe verdadera, otra cosa que hizo el profeta, la fe verdadera no se esconde. Hay muchos creyentes que hoy esconden su fe. No esconda usted su fe. La fe verdadera no se esconde. La fe verdadera se mantiene firme. Permanece firme. Mire, Elías se mantuvo firme. No escondió su fe. No dijo que yo quiero seguir la fiesta en paz, como dicen algunos creyentes, ¿verdad? Entonces, veamos qué pasa. Vean lo que pasa en el pasaje que leímos, versículo 20. La primera cosa que vemos, Acab hace una convocatoria por orden del profeta. Ni cuenta se dio Acab que está obedeciendo al profeta. Versículo 20. Miren, bueno, en el 19 dice, le dice Elías al rey Acab, convoca a todo Israel, convoca a todo Israel para que se reúnan conmigo, vino más, en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Convoca. Hay una gran diferencia entre invitar y convocar. Cuando es convocar, hay que asistir, hay que estar. Cuando a usted le dicen le invito, una invitación, si quiere va, si no quiere no va. Cuando usted sea convocada o convocado a una reunión de iglesia para tratar asuntos importantes, tiene que asistir. Por eso le dijo convoca.
Y Acab, el rey, convocó. Ahora, esto fue una convocatoria, más que una convocatoria, esto fue un duelo a muerte. Ahorita lo va a ver, un duelo a muerte. Mientras ellos van caminando hacia el monte Carmelo, mientras ellos van subiendo al monte Carmelo, ellos esperaban que esto trajera el fin del hambre, que esto fuera el fin de que no había llovido, que empezara a llover, que lloviera de nuevo. Era la idea, porque era lo que urgía, era lo que necesitaban, lluvia, para que hubieran frutos, hubiera comida, etcétera, etcétera. Segunda cosa, mire el desafío que hace el profeta en el versículo 21. La fe, cuando hay fe en Dios, cuando hay fe de Dios, cuando hay fe verdadera, hay desafíos que si usted tiene fe, no puede esconder esa fe. Hay que aceptar esos desafíos. Mira el 21. Dice el versículo 21, Elías se paró frente a ellos. ¿Frente a quiénes? Profetas de Baal, profetas de Acera. En total, ¿cuántos? Verso anterior, 850. En total, 800. ¿Puede imaginarse eso? Enemigos que querían acabar y que querían que Israel hubiera lluvia para que hubiera todo lo demás. Miren, acá Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos? Le está hablando al pueblo de Israel, le está hablando al pueblo de Dios, le está hablando al pueblo que había experimentado la falta de lluvia, la sequía, el hambre. ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Titubeando entre dos alternativas. Si el Señor es Dios, pues síganlo. Tan fácil, ¿no? Si Dios es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Dice que el pueblo no respondió palabra. Se quedó en silencio. Hicieron lo que muchos hacen hoy, ¿verdad? Estaban indecisos. Indecisos. Algunos querían servir a los dos. Pero la Biblia dice que no se puede servir a dos. La Biblia dice que no se puede servir a dos amos, no se puede servir a dos señores, no se puede servir a dos religiones o a dos sistemas de buscar a Dios, etc. Dice la Biblia, nadie puede servir a dos amos. No se puede servir a Dios y al mundo. Mateo 6:24, ahí está un versículo. Porque con uno vas a quedar mal. Entonces el profeta los desafía. Tercera cosa, empieza la competencia. Elías
buscaba erradicar la idolatría en toda la nación de Israel. Elías, en su corazón, por mandato de Dios, él quería que la idolatría, el culto a Baal, el culto a Asera, quería erradicarlo. Para ello, miren lo que propone, versículos 23 y 24. Traigan 2 toros. En ese entonces se ofrecían toros, borregos, ovejas. Era el sistema en ese entonces. Traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran. Luego lo cortan en pedazos, lo ponen sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo, dijo el profeta, prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar. Tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios. Yo invocaré el nombre del Señor, el Dios que responda enviando fuego sobre la madera. Ese es el Dios verdadero. Y toda la gente dijo amén. Estuvo de acuerdo toda la gente. Les gustó el reto. Les gustó esa prueba. O sea, Baal contra Dios. Profetas de Baal contra el profeta Elías. Profeta de Asera contra el profeta Elías. 800 profetas contra uno. Número 4. Cuando Elías dejó de hablarle al pueblo de Israel, mire, ahora Elías se dirige a los profetas de Baal, versículos 25 y 26. Así que Elías dijo entonces a los profetas de Baal: empiecen ustedes, porque ustedes son mayoría, y cojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Jehová, el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, gritando: Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta. Entonces se pusieron a bailar alrededor del altar que habían hecho. Ahora noten que Elías les da a los profetas de Baal ventaja. Escojan ustedes, háganlo ustedes primero. Ustedes son mayoría, 450 de un grupo, 400 de otro. Así que Elías les deja. Empiecen ustedes. Ahora recuerden, la contienda es a muerte. A muerte. Muerte súbita. El que logre que caiga fuego del cielo, ese es el que gana. Qué osado el profeta, ¿verdad? Ojalá Dios levantara un hombre o una mujer como ese aquí en Rocafuerte. Además, esta contienda, fíjese, está superada a favor de Baal. Son más. Además, Baal, ¿quién era Baal? Le doy unos datos poquitos y razón por la cual el profeta toma esta decisión guiado por Dios. Baal era el dios del sol.
era el dios del calor. El fuego era su fortaleza. Entonces, si el fuego era su fortaleza, si era el dios del sol, seguro que pensaban ellos, va a mandar un rayo sobre el altar, se va a incendiar y vamos a ganar. Pero Elías sabía, y aquí hay otra lección implícita, que nosotros como cristianos, que ustedes tienen que aprender. Elías sabía que Baal era nada. Elías sabía que Baal era nada. Y que los 450 profetas multiplicados por 0 ¿es igual a qué? Es igual a 0 en matemáticas. Los profetas de Baal claman toda la mañana. Y cuando Elías ve que no hay respuesta, que no pasa nada, mire este hombre lo que hace. Versículo 27. Así que, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, empiecen ustedes, porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo, invóquenlo, el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. 27, perdón. Dice, cerca del mediodía, miren lo que hace Elías. Comenzó, ¿a qué? A burlarse de ellos. Comenzó a burlarse de los profetas de Baal. Miren lo que les dice. Tendrán que gritar más fuerte. Se mofaba, se burlaba de ellos. Sin duda que su Dios a lo mejor está soñando despierto. O quizá esté haciendo sus necesidades. Miren todo lo que le dice, versículo 27. Seguramente salió de viaje, a lo mejor se quedó dormido y ustedes necesitan despertarlo. Hermanos, oiga lo que le voy a decir. Dios respalda a quienes se atreven a creerle públicamente a Él. Dios respalda a quienes se atreven a creerle públicamente. Y hoy más, como en los tiempos de Elías, hacen falta personas, hacen falta creyentes que no escondan su fe, que no tengan miedo. Solamente los creyentes que se atreven a permanecer firmes en la fe, solamente los creyentes que se atreven a permanecer firmes en la fe van a tener el respaldo de Dios. Gracias por ese amén. Y aunque usted no lo crea, así es. Y aunque usted no haya dicho amén, así es. Y usted no va a experimentar nada si esconde su fe. Porque Dios respalda solamente a los que no tienen miedo, como lo hace este varón de Dios. Versículo 28. Así que ellos, los profetas de Baal y de Acera, gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, empezaron a cortarse con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Vea qué patético. Pues no pasa nada.
Versículo 29. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Cero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No tienen idea? Porque no había nadie que fuera alguien entre los profetas de Acera y de Baal. No había nadie que fuera alguien entre los profetas de Acera y de Baal. O sea, era un montón, o sea, 850 de don nadie. O sea, estos profetas estaban en blanco. O sea, estos profetas no han podido anotar ni un solo gol. Es más, estos profetas no han logrado ni siquiera un tiro de esquina. Los que saben algo de fútbol saben qué es el tiro de esquina. Cuando alguien logra eso, ay, por lo menos logró el tiro de esquina. O sea, están en blanco. Mire lo que pasa y mire lo que hace Elías. Primeramente, la preparación que él hace, porque las cosas tienen un orden y tienen un porqué. Primera de Reyes 18 del 30 al 35. Entonces Elías llamó a la gente. Vengan acá, les dijo. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor. Reparó el altar, se dio el tiempo para reparar el altar, para componerlo, para arreglarlo. Eso es importante en la vida espiritual. Su altar familiar, su altar personal, su comunión con Dios, su relación con Dios, ¿cómo está? Todo eso significa el altar, su tiempo de oración, su tiempo de lectura de la palabra, etc. Sigamos leyendo. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel. Acuérdese usted, eran 12 tribus. Cada tribu formaba el pueblo de Israel, 12. Acuérdese, 12 patriarcas que vinieron a ser 12 tribus. Él no está solo, él está representando al pueblo de Dios por obediencia a Dios. Usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó, hizo una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Pidió la leña sobre el altar, apiló la leña sobre el altar, puso la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: llenen 4 jarras grandes con agua, echen el agua sobre la ofrenda y sobre la leña. 34. Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta rebosó la zanja de agua. No había llovido. ¿Cómo consiguieron agua? Cuando no llueve el agua
Se cuida, ¿verdad? Pero mire la osadía, el valor. Entonces, primero la preparación. Vea la preparación. O sea que Elías quería que cuando cayera fuego, nadie pudiera dudar, nadie pudiera decir que había un fuego escondido en el altar que avivara alguna llama. Elías literalmente empapó la leña y empapó el sacrificio y llenó de agua, dice, la zanja que había hecho alrededor del altar. Preparación. Segunda cosa, mire la oración que hace, versículo 36 y 37. Dice que a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Esta es la oración. Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho, que tú lo has hecho volver a ti. Una petición específica. Si usted trata de oírse muchas de sus oraciones, Señor, tú sabes, le están diciendo a Dios lo que pasa, ¿no? Aquí no le dijo nada lo que pasaba. ¿Por qué? Dios ya lo sabe. Como ya sabe su problema. Si usted no tiene dinero, no le diga, Señor, tú sabes que no he cobrado, tú sabes que no se han vendido mis productos, tú sabes que me deben. No, Él ya lo sabe. Usted dígale, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús necesito, Señor, que bendiga mi economía. Tengo que pagar la luz y no tengo, por ejemplo. Sea específico. Mire la oración. Mire la oración. Los profetas de Baal, ellos oraron desde las 6 de la mañana, toda la mañana, parte de la tarde. Elías ora una oración sencilla, como la que vemos. Una oración, 59 palabras tiene esta oración. 59 palabras. ¿En quién reside el poder de la oración? ¿Dónde está el poder de la oración? Cuando les di la serie anterior, muchos no pasaron la prueba. Dijeron en la fe. Dijeron en que yo oro. Dijeron, mire, el poder de la oración reside a quien usted ora. Ahí reside el poder de la oración. Claro, usted debe tener fe. Claro, usted debe de orar bien. Porque Santiago dice, oras, pides y no recibes, porque pides mal. Santiago, el libro de Santiago. Bueno, mire cómo responde Dios. Versículo 38. Mire la respuesta de Dios. Al instante, inmediatamente, cuando termina de orar, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, consumió la leña. Oiga, mire, consumió las piedras, consumió el polvo, hasta lamió todo el agua, secó el agua de la zanja. Alguien me dijo, pastor, la Biblia es exagerada.
no es exagerada. Eso es historia, eso pasó. Y Dios puede hacer cosas que a usted le parezcan más exageradas si quiere. No, eso fue exageración, eso pasó. Gloria al Señor. Miren cómo respondió Dios. ¿Qué dice Hebreos 12:29? Hebreos 12:29. Pónganlo en la pantalla. Hermano Gerson, si es tan amable. Hebreos 12:29 dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Eso dice mi Biblia, porque nuestro Dios es fuego que consume todo, dice la Nueva Traducción Viviente. Nuestro Dios es Dios que consume todo. ¿Qué tanto conoce usted a Dios? Elías no crea que fue una ocurrencia. No, él conocía a Dios. Él sabía que Dios era capaz de hacer eso. Él creía que Dios era capaz. Y él ora en congruencia con quién es Dios y con su fe. Y mire lo que pasa. Resultado, versículo 39. Cuando la gente vio todo esto, ¿todos qué? Creyeron. Cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor es el Dios. El Señor es el Dios. Creyeron. Gloria a Dios. Ese fue el resultado. Esta fue una verdadera alabanza a Dios. Y ante la asombrosa majestad del Dios Todopoderoso, creyeron, confesaron quién era el verdadero Dios. Y entonces sucedió una purga. Yo así la llamo, versículo 40. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, a todos. No dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Cisón. Allí los mató. ¿Cómo reacciona usted a eso? Hoy, la Comisión de los Derechos Humanos hubiera dicho: ¿y sus derechos humanos? Pero esos asesinos que secuestraron, que decapitaron, que dejaron familiares en bolsas. ¿Mande? Tienen más derechos ahora que los afectados. Tal vez usted diga: ¡qué cruel! No tiene derecho, ¿verdad?, a reaccionar y a pensar como guste. ¡Qué duro! ¿Fue duro lo que hizo? ¿Fue cruel lo que hizo? ¿A dónde llevaron los profetas de Baal y de Acera? ¿A dónde llevaron al pueblo? ¿A dónde llevaron al pueblo de Dios? A la idolatría. A la idolatría. Dios había dicho: no tendrán dioses ajenos delante de mí. Ni los honrarás, nada, ni te inclinarás a ellos. No, nada que ver con ellos. Al estudiar esta historia, ¿qué le asombra? ¿Qué le llama más la atención? A mí me asombra y me llama la atención el valor de Elías. A mí me asombra y me llama la atención
que tenemos un Dios que puede hacer lo imposible. A mí me asombra, me llama la atención que tenemos un Dios para quien nada es demasiado para Él. Y por eso les decía que la fe verdadera, uno va a tener resistencia. La fe de Elías tuvo resistencia. Desde el rey, desde la reina, el gobierno, el Estado y mucho pueblo. Tuvo resistencia. Pero la fe verdadera no se esconde. Elías no le escondió. La fe verdadera se mantiene firme. ¿Podemos decir amén? La fe verdadera se mantiene firme. Conclusión. Quiero darles algunas conclusiones. 4 lecciones que son muy importantes, hermanos, hermanas, que aprendamos. Ponga atención, por favor. Ponga atención, por favor. 4 lecciones que son muy importantes y que es necesario que aprendamos. Primero vemos que no todas las religiones son iguales. No todas las religiones son iguales. No hay muchos caminos para llegar a Dios o para llegar al cielo. Hoy muchos cristianos creen que todas las religiones son iguales. Y hasta hay un canto que la música es bonita, atrae, se pega, que dice: no me importa la iglesia que vayas, a usted debiera de importarle a qué iglesia va. Porque no todas las religiones son iguales. Pero es que, pastor, ya leen la Biblia. Hay un sermón que también da. Y parece que van bien, pero al final, en el nombre del Santo Padre, el Papa, en el nombre de la Virgen de Guadalupe, se echó a perder todo. No todo es igual. En este pasaje aprendemos, primera lección, no todas las religiones son iguales. No todas las religiones te llevan a Dios. Jesucristo es muy claro. Jesucristo dice: yo soy. Jesucristo dice: yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Y 4, nadie viene al Padre sino por mí. No todo es igual. Hechos 4:12 dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Primera lección entonces: no se confunda, o que no le confundan. No todas las religiones, por llamarlas religión, porque el cristianismo no es religión, es una relación con su Dios. Una relación que usted debe tener el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, todos los días de la semana, todos los días del mes, todo el tiempo. Y Proverbios 14:12, Proverbios 14:12 dice: hay caminos que a la persona le parecen buenos, que al hombre le parecen buenos, pero su fin, ¿qué? Ahí se lo pusieron, ¿no? Pero su fin es muerte, lo dice la palabra. ¿Cómo están sus convicciones? Sea congruente. Es que yo solo fui pastor y me paré o me senté y no participé. ¿A qué va si no va a participar?
Peor tantito. Es que solo me invitaron de madrina. Peor tantito. Y de repente me dan las conversaciones. Es que mi comadre, ¿cómo que tiene comadre, hermana? Peor tantito. ¿Cómo están sus convicciones? Que sea congruente. El profeta le dijo a Israel, miren, si Baal es Dios, pues ya síganlo. Pero si no, sigan a Jehová, a Dios. Otra, segunda lección. Segunda lección. Mire, ¿recuerda la actividad que tuvieron los profetas de Baal? Si no, vuelve a leer el pasaje en su casa. Pero mire, la actividad y el entusiasmo no siempre son señales de espiritualidad. Los profetas de Baal tuvieron mucho entusiasmo. Bailaron, sacrificios, se cortaron, gritaron, hablaban fuerte. Mucha actividad por parte de los profetas de Baal. No pasó nada. Eran muy sinceros. Muy sinceros. ¿Sabe usted que puede estar sinceramente equivocado? ¿Cree que puede estar sinceramente equivocado? Sí. Es que soy sincero, pastor. Usted puede estar sinceramente equivocado. Usted puede estar sinceramente equivocado. Miren, los profetas de Baal eran muy sinceros, muy entusiastas. Gritaron, alzaron la voz, danzaron, bailaron, ¿verdad? Aquello era una algarabía. Y cuando el profeta le dice, échele más ganas, échele más entusiasmo, ha de estar dormido, ha de haber ido a hacer sus necesidades. Versículo 27. Cuidado, cuidado. Cuidado. Espero el Espíritu Santo le esté dando mayor claridad al mensaje de hoy, porque la actividad y el entusiasmo y los gritos y las luces y el humo, ¿qué más hay? Mucho aplauso, mucha danza, mucha declaración, mucho grito, mucho entusiasmo. No son señales de espiritualidad. Segunda lección. Tercera lección. El acto de fe no es más importante que el objeto de la fe. El acto de fe no es tan importante como el objeto de la fe. Los que seguían a Baal ¿tenían fe o no? Tenían fe. Señores, esa gente de Baal tenía mucha fe. Lo habían adorado, servido, venerado toda su vida. Ellos creían que él era, pero su fe era inútil, porque el objeto de su fe, como ya se los expliqué, no valía para nada. ¿Me explico? ¿Me di a entender? El acto de fe no es más importante que el objeto de la fe. Como les dije hace un ratito, lo más importante no es que usted tenga fe, sino que usted tenga fe en ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Muy bien. Cuarta lección y estoy terminando. Mire la fe de Elías. Elías estuvo dispuesto a morir por su fe.
Elías estuvo dispuesto a morir por su fe. En otras palabras, si su fe no le da esperanza en una crisis o en cualquier crisis o en su crisis, no sirve. No sirve. Revise su fe. Revise sus raíces espirituales de su fe. No sirve. Elías cultivó su fe. Uno de los subtemas de esta serie fue Elías en la escuela de la fe. Y Dios le dice: Elías, huye, vete al arroyo de Querib. Señor, pero ahí no hay de comer, ¿qué voy a hacer ahí? He dado instrucciones a unos cuervos que en la mañana te van a llevar y en la tarde te van a llevar. Hay agua del arroyo, por eso vas al arroyo. Está en la escuela de la fe. Se seca el arroyo porque está en la escuela de la fe. Como cuando su arroyo de los centavitos se seca. Yo no sé si a alguno de ustedes aquí se les ha secado el arroyo del ingreso. Ya somos dos, hermanos. Entonces, David dice que a él ya se le secó. Javier todavía no. Miren, a mí se me secó el arroyo de la salud. Oiga, que el doctor, el cardiólogo me diga: tenga cuidado, señor, no cargue cosas pesadas, no camine, no conviva con jóvenes, no conviva con adolescentes, su corazón está al 50%. Oiga, doctor, ¿cómo? El arroyo de mi salud se secó, hermanos. Y les da risa. Gracias por su sonrisa. La tomo en forma positiva. Se secan los arroyos. El profeta estaba en la escuela de la fe. Se secó el arroyo, Elías. Te me vas a Sarepta. Ahí hay una viuda. ¿Cómo que una viuda, Señor? Ay, déjame terminar. Ella te va a alimentar. ¿Cómo que una viuda me va a alimentar? ¿No es al revés? Déjame terminar. Te dije, es viuda y muy pobre. ¿Qué? La escuela de la fe. Llega, al entrar, ahí está recogiendo un par de leños. Le dice: ¿me puedes traer un poco de agua, por favor? Y hazme algo de comer. He caminado mucho. Está en la escuela de la fe. Hermanos, que su fe sea suficiente. Que su fe sea suficiente, inclusive para morir por ella. Como ya le dije, si su fe no le da esperanza en una crisis, no sirve esa fe que tiene. Revísela. Revísela. Elías cultivó la fe en la escuela de la fe, como ya se los acabo de narrar. En la casa de la viuda pobre, y como dicen hoy, en pobreza extrema, viviendo en el desierto, pero confiando en Dios. Ahí está la diferencia. Confiando en Dios. Si su fe no le da esperanza en una crisis, revise su fe. No sé qué voy a hacer, pastor. Es que revise su fe. Y usted va a encontrar medicina para su fe. Yo encontré una pastilla en la Biblia que es la que me estoy tomando todos los días. ¿Quiere que se la comparta? ¿Cuántos quieren que se la comparta? Bueno,
Híjole, ya me la pusieron difícil porque son poquitos, los demás no quieren. No levantaron la mano, no quieren. Ya me la pusieron difícil porque ¿qué hago con los que sí quieren? Rapidito, para no quedar yo mal. Para no quedar yo mal. Ahí les va. 1, deleítate en el Señor. 2, entrégale al Señor. Quédate quieto. Salmo 37 del 3 al 6. Es la pastillita que yo me tomo todos los días. Señor, en ti confío, en ti espero. Me deleito, entrego al Señor. Hermanos, su fe es suficiente para las crisis que tiene, o se deprime, o se pone mal. Su fe será suficiente cuando se presente en la eternidad. Su fe le da seguridad de que lo que cree en esta vida, al morir usted va con el Señor. ¿Está seguro que su fe es la correcta? Si su fe no le ayuda en una crisis y al final de su vida no es la fe de la Biblia, no es la fe de Dios, la fe de Dios, porque la fe de la palabra de Dios es Dios el que da el don. Creo que Dios este día nos ha dado una gran oportunidad. Creo que Dios este día nos ha dado un buen mensaje. Y recuerden, usted y yo, como aquel pueblo de Israel en los tiempos de Elías, está en el monte de la decisión. Elías dijo, vamos al monte y allá van a tomar una decisión. Monte Oreb. Usted, al igual que Elías, está en el monte de la decisión. ¿Qué va a decidir? Y ese es el reto. Ese es el reto, desafío de este mensaje. Y espero en el Señor que Dios le ayude a tener la fe, la convicción, la congruencia del profeta Elías, y que Dios le ayude a ser un hombre y una mujer de fe. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por la enseñanza, por los retos y por los desafíos que nos haces para tener una fe sólida, una fe firme, una fe que ante los retos y los desafíos y las crisis de la vida no nos apaniquemos, no nos achicopalemos, que podamos saber que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que podamos estar seguros que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas?
bendice esta palabra, confirma esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, permite que lleve fruto, levanta hombres y mujeres de fe en roca fuerte, para tu gloria, para tu honra, para que en los tiempos de crisis experimenten, no solo sepan por oídas, por relatos, por historias, por lecturas, sino que sepan por experiencia propia que tenemos un Dios todopoderoso y que ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Bendice a tu pueblo, guárdalo, llévalo con paz. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu sea con usted. En el nombre de Jesús, amén. Amén.